Buenas tardes. Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Buenas tardes, Ley. Bien. Siguiente tema, derivada de funciones trigonométricas inversas. Son de memoria estos, no hay nada de deducir, solo debes saber que seno inverso es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado derivada de u, porque este u que está ahí como argumento de la función inversa es una función. Entonces por eso va a aparecer la derivada con respecto a x de esa función. Entonces, es de solo saber de que si se aprende la primera el seno, digamos, se sabe el coseno porque solo le pone el signo negativo. La tangente, la cotangente es lo mismo. Si aprende la tangente, ya sabe que la cotangente solo lleva el signo negativo. La secante es lo mismo. Mire, ¿cuál es la diferencia? Que solo lleva el negativo. Entonces son como opuestas, ¿verdad? Seno inverso es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Coseno inverso es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado, negativo 1, ¿verdad? Por la derivada con respecto a u. Bien, aquí lo que vamos a hacer es practicar un poco. ¿Va? Por ejemplo, aquí está y igual a seno inverso de 5x más 1. Entonces y' va a ser igual a 1 sobre este argumento elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de ese argumento elevado al cuadrado. Miren. 1 menos u cuadrado por la derivada del argumento, y la derivada del argumento es 5. Entonces ya está. Aquí está la derivada. Miremos esto. Y igual a 4 cotangente de x sobre 2. Entonces va a ser igual a menos 4, porque ahí es 4 por 1. ¿verdad? Entonces le queda menos 4 sobre 1. Aquí no lleva raíz cuadrada. 1 más x cuadrado sobre 4. Por la derivada interna del argumento, por la derivada del argumento, perdón, no es interna, por la derivada del argumento. El argumento es x sobre 2 y entonces la derivada de x sobre 2 es 1/2, ahí está. Bien, aquí se hace una simplificación de 1/2, le quita 2 y luego queda esto que está aquí. Y está otro aquí, otro ejemplo, que ya se combina con el teorema de la propiedad del producto. ¿va? Aquí lo que tenemos es un producto. Y' va a ser la derivada de raíz de x, 2 raíz de x primero, que es esto que está aquí, por tangente inversa de raíz de x. Luego la derivada de tangente inversa, que es esto que está aquí. ¿ven? La derivada es 1 más raíz de x al cuadrado. Y raíz de x al cuadrado es 1 más x. 1 más x. Y arriba está 2 raíz de x, que es la función anterior. Por la derivada interna interna. Estoy manejando ese término como que si fuera regla de la cadena, y es por la derivada del argumento de la función trigonométrica, que es este que está aquí. Este 2 raíz de x es la función esta, ¿va? Sin derivar, porque da el producto. ¿va? Bien. Ya está, aquí está simplificado. Hay un caso 4, un ejemplo 4, ya un poco más sofisticado, que es un cociente. El cociente, obsérvenlo, que es este al cuadrado, va, coseno a la menos 1 de 2x al cuadrado. Y arriba como numerador tiene el coseno a la menos 1 de 2x por la derivada del seno inverso. Aquí está el seno inverso. Ya va incluido la derivada del argumento, que es 2. ¿va? Más, en realidad y es menos en la fórmula del cociente, el signo es menos en el numerador, pero como la derivada del coseno inverso es negativa, entonces por eso aparece más aquí. Menos por menos da más. Seno de 2x por la derivada inversa de coseno a la menos 1, y coseno a la menos 1 es menos 1 sobre cos
2x al cuadrado, la raíz cuadrada de 2x al cuadrado, por la derivada del argumento que es 2. Aquí ve. Y el menos que tiene se lo pasa aquí, que queda positivo. Ya. Eso es cuestión de lectura, de practicar un poco para que no se les olvide. Y tenerlas a mano ahí en caso de que vengan en un examen. Bien. Ahora vamos a ver si tenemos aquí una combinación ya con regla de la cadena. Véalo. Siempre con tangente inversa va. Vea que tiene ahí y igual a x cuadrado menos 9 tangente inversa de x sobre 3 al cubo. ¿Verdad? Aplica regla de la cadena, le queda 3 por x cuadrado menos 9 tangente inversa de x sobre 3 al cuadrado. ¿Va? Por la derivada interna, aquí sí se habla de derivada interna, la derivada interna de esto que va a ser 2x menos 9 sobre 1 más x sobre 3 al cuadrado, aquí está, por la derivada del argumento que es 1/3. Este 3 con este 9 se quita un 3 y va a quedar 3 arriba nada más. Ahí está, este 9 se suma 9 más x cuadrado sobre 9. Después se utiliza la regla de la oreja que le dicen, pasa el 9 para arriba. Y le queda 27. ¿Ya? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta aquí en este? ¿Tienen alguna pregunta? En estos ejercicios. Aquí está otro. Pero aquí ya involucra lo que es la derivación implícita. La derivada del seno a la menos 1 de y es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos y por y'. Aquí aparece el y'. El otro no va a llevar y' porque no tiene y, entonces va a ser 1 sobre. Y mire que este menos lo convierte en más porque el coseno inverso tiene signo negativo. Y le queda esto que está aquí. A uno lo que le interesa es el y', ¿va? Entonces despeja, este pasa para la izquierda y lo divide entre este, ¿va? Aplica la oreja y ya simplificado da la respuesta aquí. Es la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas? Mira, no entendí cómo fue que derivó la función implícitamente, la función trigonométrica. Esta lleva y' aquí, porque como tiene y, el que no tiene y no lleva y'. Deriva la función normal, seno inverso, es 1 sobre raíz cuadrada por la fórmula, ¿va? Ya lo tiene aquí. Aquí está la derivada del seno inverso. Entonces deriva, pero la derivada del argumento de esto es y'. La derivada de y es y'. ¿Qué le podría decir? No sé si hay algún compañero que quiera explicarle más de eso. Diga, porque yo no le puedo decir más. La derivada del argumento es y'. ¿Alguien más quiere explicar algo? Que no sea... Bueno, ¿alguien más quiere decir sobre esto de y'? Es derivación implícita, tiene seno de y como argumento, este no lleva y' porque no tiene y. Entonces derivo la función y siempre, bueno, obviamente tengo que dejar el y' como... Donde quiera que tenga y, donde quiera que tiene y, va a escribir y'. Discúlpeme, con todo respeto, ¿ha asistido usted en las clases anteriores? Sí, pero no es por procedimiento, sino que solo es por cómo fue que derivó la función trigonométrica. Ajá, porque esta es la derivada de la función que acabamos de ver, ¿verdad? La que acabo de enseñar de la fórmula, es una fórmula. Y el y' es una derivada de implícita.
Donde quiera que hay y, va a escribir y' como, va a derivar, pero va a utilizar y' como la derivada de y. En el otro no aparece porque no tiene y, pero donde aparezca y, va a escribir y'. Y si fuera y cuadrado, diría 2y por y', porque es derivada de función compuesta. Sí. Bien, ahora vamos a ver. Ya tenemos eso, porque eso de las funciones trigonométricas no es algo así como tan sofisticado. Claro, lleva también componentes de regla de la cadena, si ustedes se fijaron aquí, lleva cociente, lleva producto. Y si usted siente como que no va al día, es porque de repente no ha practicado, ¿verdad? Yo les dije en determinado momento que ya después no nos regresáramos, no nos íbamos a regresar. Ya depende de cada quien. Entonces, aquí ya hablamos de cociente con toda naturalidad, pero si usted nunca se ha hecho un ejercicio de cociente, ha de sentir ahí problema, pero ya no se puede regresar uno allá. Tienen que practicar cocientes, productos de derivadas, por eso ahí se les mandó unos ejercicios para que fueran practicando. Entonces ya las funciones de por sí son de memoria, ¿va? Aquí no hay ningún aprendizaje sustantivo, digamos. Y paso rápido al siguiente tema porque esta es una fórmula que ustedes la pueden tener a mano. Quizás si fuera en presencial tendría que quedarme ahí un poquito más haciendo ejercicio, pero como esto ustedes lo pueden tener ahí en la mano en el examen, entonces ¿para qué? No tiene mucho sentido estar exigiendo más allá de lo que uno necesita. Bien, derivada de funciones exponenciales. La derivada de una función exponencial, pensando en que u es una función de x, pero tengo un a la u, donde a es una constante, a es un número elevado a una función, número elevado a una función, pero u es una función de x. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada? Va a ser la misma función multiplicada por el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente. Y cuando se trata de exponencial de e, del base e, entonces no lleva logaritmo natural. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de e es 1. Entonces solo va a ser e a la 1 por la derivada del exponente. La diferencia, observen estas dos diferencias que después ya se les pone un poco raro cuando no le agrega logaritmo. Aquí no se agrega logaritmo porque el logaritmo natural de la base e es 1, entonces solo lleva e a la u derivada del exponente. Aquí lleva a la u la logaritmo natural de la base por la derivada del exponente. Aquí están algunos ejemplos. Y igual a 10 a la menos 3x cuadrado. Es 10 a la menos 3x cuadrado por logaritmo natural de 10 por la derivada del numerador, que sería menos 6x. Aquí está. Y tenemos esto también, combinando con funciones trigonométricas. E a la seno de 10x igual a e a la seno de 10x por la derivada del seno, que es coseno de 10x por 10, aplicando regla de la cadena. Ahí está. Y esto, y igual a e a la x, a la raíz cuadrada de x cuadrado, aquí lleva otros componentes que hay que poner atención. Va a ser la misma función, pero la derivada del exponente es un producto. Así, ¿ve? Por eso aquí solo hago un paso y lo dejo planteado. Ahora voy a hacer este producto. Todo lo demás solo se escribe. La derivada de x es 1 por raíz cuadrada de x cuadrado más 1, más la derivada de este x cuadrado más 1 en raíz cuadrada igual a 1 medio de x cuadrado más 1 a la menos 1 medio. O sea, 1 medio, por eso aparece aquí en el denominador, ¿verdad? Porque como es negativo 1 medio, entonces pasa abajo y la x arriba. Por la derivada interna de esto del radical. ¿Cuál es la derivada del radical? Lo que tiene el radical es 2x, por eso aparece aquí 2x, se va este 2
y queda x sobre x cuadrado, perdón, por esta x que está aquí al final, x cuadrado sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Hasta ahí el problema está resuelto. Esta de la sumita aquí que hace para escribirlo de esa forma es un paso adicional, pero si pudiera en el examen un ejercicio como eso, tendría que escribir la palabra de arriba, derive y simplifique, ¿va? Porque si no, aquí está la derivada completa ya. En el penúltimo paso está la derivada correcta, completa, pero viene y lo simplifica aquí, y esta operación que tiene una suma la hace una sola expresión. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No. Todo claro. Sí, Diga. es que a mí ahí como que se distorsionó la señal ahí en el Ajá. segundo paso. En el y igual a e a la seno de 10x, o aquí, en el segundo paso Sí, del último. Sí, en el segundo paso del último. Ah, bien, el primero solo lo planteo, digo, e a la u, usted mira la fórmula aquí, e a la u es e a la u por la derivada del exponente. Eso usted lo ve aquí, ya está dado, ya no tiene que más que hacer. E a la u por la derivada del exponente. Entonces, cuando llega aquí, usted escribe e a la u y la derivada del exponente es esta que está aquí planteada. El primer paso solo planteo. Bien, en el segundo paso, el e a la u no se mueve, ¿va? Donde tengo que trabajar es en la derivada de esto, pero este es un producto. Y si es un producto, hay que hacerlo como producto. Pero ustedes no tienen problema en producto, porque como han practicado los productos de una derivada, entonces ya saben que la derivada de x es 1. Por esta función es esta función. Más la derivada de esto, lo pueden hacer sin problema porque es un medio, x al cuadrado más 1, a la menos un medio, porque le resto 1. Esto está a la un medio menos 1 es menos un medio, pero por cuestiones de propiedades de los exponentes, si tengo negativo arriba, lo puedo pasar positivo abajo, por eso aparece aquí abajo, ¿verdad? Este x es este x, y la derivada interna de esto, porque regla de la cadena es 2x, ¿va? Quita este 2, quita este 2, y lo que queda x por x es x cuadrado. Y aquí está. Este ya está. Tercer paso, ya está la derivada. Lo demás es una cuestión ahí así como de carpintería y Gracias. de simplificación. La última es simplificación. Gracias, Ley. Vale. Veamos a ver si tenemos más. Aquí está otro ejercicio de exponencial. Observen ese ejercicio exponencial. Arriba tengo un producto, ojo. Arriba tengo un producto. Entonces va a ser igual, y' va a ser igual a seno de e a la xy. La derivada del coseno es menos seno. La derivada del coseno es menos seno. Por la derivada de e a la xy. Eso es regla de la cadena. La derivada del coseno es menos seno e a la xy. Por la derivada interna o la derivada del argumento, que es la derivada de e a la xy. Y van a ver ustedes que esto lo deriva como producto. Luego escribe aquí igual menos seno e a la xy por e a la xy, porque la derivada de e a la xy es la misma función e a la xy, nada más que debo de multiplicarlo por la derivada del argumento. La derivada del argumento es y. La derivada del argumento es un producto. La derivada del argumento es un producto. Y en esta clase ya he hablado del producto es la cuarta vez que hablo del producto.
Y la pausa es para que ustedes se detengan a ver cómo se hace el producto. Y también para que reflexionen que si no practican, no empiecen a pensar que los demás son los culpables, ¿va? Este es un producto. Usted solo escribe aquí la derivada de X es 1 por Y. Ya. Más la derivada de Y, que Y' por X. Aquí está. Ahí ya está completa la derivada. Esa derivada ya está completa. Y ahí vienen las cuestiones ya más de estética. Multiplican este por este por el otro, y ya es una cuestión de estética. Pero ahí está la derivada. Lo único, y hay que tener cuidado, que yo también me confundí, que tengo Y' aquí, ¿ve? Y a nosotros nos interesa Y'. No lo podemos dejar ahí porque tengo un Y'. No me había fijado ahí, discúlpenme. Tengo un XY' aquí, ¿ve? Entonces, obligadamente tengo que multiplicar esto que está afuera por cada uno de estos para poder separar la Y' y pasarla a la izquierda. Cuando ya tengo esto multiplicado por esto, que es este término que está aquí, lo voy a pasar al otro lado, porque ahí debo de tener los Y'. Mira, aquí tengo Y' que ya está aquí, más este Y' que está aquí a la izquierda, y dejo, lo único que queda es esto, que no tiene Y'. Saco factor Y' aquí, factor común, y mírete, queda este factor aquí, ¿ve? Si yo quiero tener Y' solo, entonces va a ser este que está, que quedó, sobró aquí, sobre este factor que saco de Y' para acá. Y es esta la derivada. ¿Tienen alguna duda ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Pregunta? Yo me perdí un poquito en la multiplicación. En Por la este negativo con los 2 puntos ahí no me perdí. En este es un producto normal. Producto normal. Concéntrese y vea que este es un solo, ¿va? Una sola expresión, un solo término, una sola expresión, este que estoy marcando, ¿va? Uno solo. Este lo va a multiplicar por estos dos. En el primero, como es negativo, lo multiplica por Y, solo le agregó Y, mira. El mismo con Y. Y después le agrega XY'. O sea, lo multiplicó esto por XY'. Es un producto normal. Todo esto por Y, aquí está. Y todo esto por XY', aquí está. ¿Lo ve? ¿Lo vio? Sí. Eso, es que se toma todo este por uno, por este, ¿ve? Entonces casi pareciera que es el mismo, ¿va? Pero mire, este Y está aquí, ¿ve? Y el XY' está aquí, ¿ve? Pero de ahí todo esto es el mismo. Sí, ya me ubiqué. Gracias, Ale. Bien, ahora estos Y' los pasa todos a la izquierda. Es como este tiene Y' y tiene Y' a la izquierda, entonces lo pasa para acá. Saca factor común Y' y luego aparece aquí como denominador. Diga. Y ese menos que está después de en el, váyase al tercero. Ajá, el menos, el segundo menos, no sería más ahí. No están concentrados. Miren, este menos que está aquí, ¿lo ven? Este que estoy marcando, menos. Y los demás son positivos los dos, entonces menos por más da menos y menos por más da menos. ¿Cuál es el problema ahí? Sí, fue que no me fijé. ¿Me entiende? Menos por más da menos y menos por más da menos. Quizás no había visto este signo aquí, ¿verdad? Sí, ahí fue que no lo vi.
Solo me concentré en el E elevado a la Sí, X. correcto, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, licenciado. ¿Preguntas? Bien, entonces tenemos el último tema, que no es gran cosa, solo se menciona un poco, pero que se usa, no hay duda que se usa, que son las derivadas de orden superior. Mire, si usted no lee ahí, no pasa nada, y solo me escucha, lo aprende rápido, porque a veces en matemática las cosas teóricas ahí escritas son más difíciles que cuando uno ya las puede decir o hacer. Por ejemplo, si yo les digo la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Y la derivada de 3x al cuadrado es la segunda derivada de la derivada. Entonces sería 6x. Y la derivada tercera de x al cubo con la que inicié sería 6. Entonces, ¿qué es la primera? La derivada primera es la que usamos normalmente. La segunda derivada es la derivada de la derivada. La tercera derivada es la derivada de la derivada de la derivada. Entonces es una cuestión de cadena ahí. Por eso se llama, a ese tema se le llama derivada de orden superior. Cuando se calcula más de una derivada, cada una de esas derivadas tiene un valor, es un concepto. Cada una. Por ejemplo, en física ya sé que la primera derivada es la velocidad de una partícula. Ustedes que ya van a llevar física el otro periodo después que pasen cálculo, van a ver que la derivada, que la velocidad se define como la derivada de la función que define el movimiento de una partícula, la velocidad. Y la segunda derivada es la aceleración. Si usted quiere encontrar la aceleración en un punto determinado, un punto inicial, calcula la segunda derivada y evalúa ahí, tiene la aceleración. Entonces, cada uno es un concepto. Por eso les decía que aquí solo vemos la idea, pero tiene un uso. Cada uno es un concepto. Entonces, va a ver aquí, si la función f es diferenciable, dice f', se llama primera derivada. Si f' es diferenciable, entonces la derivada de f' se llama segunda derivada. Y si aquella es diferente, tercera derivada, así sucesivamente. Entonces aquí le dice, otras notaciones, dice. Tengan cuidado con las notaciones, porque de repente aparecen las notaciones ahí y uno ya no sabe. Mire la segunda derivada, cómo se escribe. Esta es la forma usual, ¿verdad? Esta es la forma que usamos todo. Pero también lo podemos escribir así como d a la 2 de y, porque y es la función de x al cuadrado. Esta es la segunda derivada, que también se escribe como la derivada de la derivada de y de x, ¿va? Que también se escribe así, dx a la 2 de f de x. Esta es la menos usada, la última. Esta confunde, ¿va? Por lo menos a mí me ha sacado, a veces me ha fregado porque la tomo como la derivada de la derivada y a veces uno no se ubica en cuál es la función. Pues la derivada de la función, pues la función es la derivada, ¿verdad? Y entonces vamos a derivar la derivada. Esta es segunda derivada. Eso solo es para segunda derivada esta notación. Véalo, obsérvenlo. Ahora miremos el ejemplo. Y que en el E al examen, ¿cuál cuadrado. notación me pondría? No, hijo, ahí no tengo que estar. ¿Cómo te voy a decir yo? ¿Cómo voy a estar pensando yo a estas alturas cuál notación? Por eso las pongo ahí. De hecho, a algunos ni siquiera nos interesa que el estudiante sepa tanta notación. Solo lo usamos. No sé si me entiende. No quiero ser duro en esto. Es decir, usted tiene que saberlas todas las notaciones, las diga yo aquí o no. Tiene que saberlas todas las notaciones. Entonces yo aquí le doy una idea, pero yo no sé. Hay veces que los ejercicios no me los pienso, los tomo de un libro y dependiendo del libro, yo no le voy a cambiar la notación al libro. Si el libro tiene una de estas notaciones, cualquiera que tenga, y el ejercicio conviene por cuestiones de evaluación, lo pongo con la notación que está.
Y usted como ingeniero ahí o como matemático no tiene que estar ahí. Y peor en virtual, tienen todo ahí. Las diferentes formas de escribir una derivada. Pero fíjese que yo en la cuestión de la notación, lo importante no es tanto la memorización de la notación. Para mí lo más importante es que el estudiante pueda distinguir. Por ejemplo, aquí en esta segunda, esta es la más usual. Esta primera es la que usamos todos. Pero en esta segunda lo que debe de ver, por ejemplo, que aquí la lectura, la segunda derivada de la función y con respecto a x, es la lectura, ¿va? La segunda derivada de la función y, la segunda derivada de la función y con respecto a x. Y aquí la lectura es lo interesante, es la derivada con respecto a x de quién, de dy de x. ¿Y de y de x qué es? La derivada. Entonces por eso explica la segunda derivada, porque es la derivada con respecto a x de quién, de dy de x. ¿De y de x qué es? La derivada de y con respecto a x. O sea, todo esto está referido para la segunda derivada. Entonces, a mí lo que me interesaría para el estudiante, digo yo, debería ser la lectura. Si le aparece esto, es la segunda derivada de la función y con respecto a x. Una lectura normal. ¿Y esto qué es? No debería de darle problema. ¿Por qué? Porque la derivada con respecto a x de quién? De la derivada de y con respecto a. Entonces, es segunda derivada, dice usted. Porque aquí voy a derivar. ¿A quién voy a derivar? A la segunda, a la derivada. Voy a derivar la derivada. Entonces ahí es una cuestión de lectura ahí que deben de interesarse por aprender la lectura. Y no hay forma de que yo les pueda precisar sobre alguna de ellas. No hay forma. Ya les expliqué por qué, ¿verdad? Porque depende del libro que uno revise y ustedes también igual dependen de lo que revisen ahí, ¿verdad? Así se van adaptando a determinada notación. Bien, aquí tienen un ejemplo. La derivada de y con respecto a x de esto es la misma función, aplicando lo que hoy hemos visto, la derivada de una exponencial, la misma función por la derivada del exponente, ¿va? Y la segunda derivada, aquí está escrita, la segunda derivada de esa función, recuerde que tengo un y igual a e a la x cuadrado. Entonces aquí me dice que saque la segunda derivada de y, o sea, de e a la x cuadrado. Entonces, si me dice la segunda derivada, entonces voy a derivar la derivada. E a la x cuadrado ya me queda como producto. Porque es esto, estas dos funciones que están aquí. Bien, entonces aquí tiene la tercera derivada. Entonces derivo la primera derivada y tengo la segunda derivada. Y lo importante aquí, la pausa es para que puedan ver que este es un producto. En esta clase, no menos de 5 veces he hablado del producto. Y mire que para mí de repente el cociente tiene más distracción que el producto, pero aquí le hemos volado maceta al producto de las funciones. Y yo creo que algunos todavía no logran entender el producto porque no lo practican, pues. Entonces aquí tienen el producto de esta función, es esto que está aquí, este resultado. Y la segunda derivada es la tercera derivada, que es lo que me están pidiendo. Aquí está. La tercera derivada de la función y, que es esta que está aquí. La tercera derivada de la función y con respecto a x. Por eso aparece el x a la 3 ahí. Entonces, esta es la tercera derivada, es la derivada de la segunda derivada. Aquí está. Y esto, si miran que tiene, por ejemplo, el x cuadrado con x se suma, ¿va? Este es 12x por x a la x cuadrado, porque suma 4. Como que dijera 4 naranjas más 8 naranjas son 12 naranjas.
Y este que no es lo mismo, ¿va? Este no es lo mismo. Este término no es el mismo que estos otros. Observe que tiene un 8x a la 3, ¿va? 4 por 2, 8 a la 3, x a la 3 por e a x a la 2. Entonces estos dos no se pueden sumar. ¿Saben qué? Este es un producto y este es otro producto. Lo hace así, ¿ve? Observe que no, estoy hablando de producto como que si fuera a derivar la cuarta, como que fuera a calcular la cuarta derivada, porque aquí ya estoy en la tercera derivada, que es lo que me pide, ¿va? Lo que me pide la tercera derivada y hasta aquí, ¿va? Si usted ve que hay dos que tiene en la primera, observe, en la primera la derivada de esto es e a la 2e a la x cuadrado por la derivada de arriba que es 2x, por eso aparece 4x al cuadrado. Y aquí aparecen dos términos porque hace como producto esto. La derivada de 4x cuadrado es 8x por e a la x cuadrado. Y la derivada de e a la x cuadrado es 2x por e a la x cuadrado, que está aquí en paréntesis, ¿ve? La derivada de e a la x cuadrado es esta que está en paréntesis, por 4x cuadrado. Ahí está. Al final, esto que está en rojo es la respuesta. Y aquí está para practicar, mira. Y igual a seno de e a la 2x, calcule segunda derivada. Para y igual a 1 sobre e a la menos x, calcule la segunda derivada también. Practíquenlo. Bien, nos vamos a quedar aquí. Si no hay preguntas, ¿hay preguntas? No, Lee. Bien, entonces nos despedimos y nos comunicamos el día lunes. Feliz fin de semana, cuídense mucho y reciban muchas bendiciones con toda su familia. Feliz día, Lick. Feliz fin de Feliz semana. día, Lick. Bien, feliz día a ustedes también. Dios los proteja. Bueno, Y el clásico. El Barça. Dios los proteja. Sí, Dios los proteja a todos. Sé que Lee, cómprese un pollo Vaya. con chapita. Vaya.